Saludo, hermanos y hermanas, en la bendita esperanza. Estoy muy contento de poder compartir con cada uno de ustedes un mensaje de mucha bendición, de mucho entusiasmo y de mucho cuidado. En este momento quiero extenderle un saludito muy especial a cada una de las iglesias representadas por el distrito de Melbourne. Ahí está la iglesia de Coco, está la iglesia de Vero Beach y está la iglesia de Melbourne, y a cada una de ellas la quiero saludar y le quiero animar a que podamos juntos seguir confiando en nuestro gran Señor y Salvador, que muy pronto nos promete venirnos a buscar y a llevarnos a un lugar donde tendremos paz, donde tendremos gozo, alegría, donde seremos felices por toda una eternidad. Así es que, dicho esto, quiero en esta oportunidad abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el capítulo 14. El libro de Mateo, el capítulo 14. Y quiero que nosotros podamos mirar en estos textos, en este capítulo de manera completa y absoluta, algo que podríamos nosotros ponerle como título al sermón, y sería Jesús, tu única esperanza. ¿Por qué Jesús, tu única esperanza? El libro de Mateo, el capítulo 14, nos va a decir por qué Jesús es tu única esperanza. En un mundo convulsionado por el dolor, Jesús es tu única esperanza. En un mundo lleno de problemas, de angustia, de enfermedades, en un mundo donde los problemas sociales, políticos, están azotando de una manera extraordinaria a la humanidad, entonces Jesús es tu única esperanza. Cuando amenaza el mundo entero en ir hacia la deriva, cuando amenaza el mundo estar sumergido en droga, cuando el mundo parece sumergirse en guerra, cuando el mundo parece caer en una desesperación absoluta, entonces Jesús es tu única esperanza. Pero ¿qué decir de tu hogar? Cuando está pasando por situaciones complejas, difíciles en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo, de la índole que fuera, sea cual fuera el problema, Jesús es tu única esperanza. Por ello, quisiera que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de este lindo y maravilloso distrito de iglesia de Orlando, Melbourne, a la iglesia de Coco, de Vero, le quiero decir a ustedes que como iglesia Jesús en este tiempo siga siendo su única esperanza. Pero a la familia de esa iglesia también le quiero decir que Jesús siga siendo su única esperanza. Por ello, yo quiero que podamos mirar en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo aspectos interesantes y de manera básica cómo está compuesto este capítulo. Este capítulo se divide en 3 acontecimientos significativos. El primer acontecimiento aparece en el capítulo 14, versículo 1 al 12. Allí se narra la muerte brutal y salvaje de Juan el Bautista. En esos versos del 1 al 12 aparece allí que Juan el Bautista, aquel que bautizó a Jesús, aquel que fue un hombre que predicó, aquel que fue un hombre, un mensajero del Señor que trajo un mensaje de esperanza y de provocar una revolución en el pueblo de Dios, aquel que vino a preparar el camino, aquel que dijo que no era él capaz de aún desatar los cordones de la sandalia de sus pies. Aquel Juan que al ver a Jesús
en el capítulo 1, versículo 29 de San Juan, él se atreve a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero este Juan, por decir la verdad, este Juan, por decir que a Herodes no le era permitido estar con la esposa de su hermano, entonces trajo como consecuencia que Juan fuera decapitado. La segunda parte del capítulo 14, que se divide del 13 al 21, allí se narra la alimentación milagrosa realizada por Jesús con tan solo 5 panes y 2 peces. Jesús mostró en ese incidente su maravilloso poder y dejó claro que su poder no tiene límite y que Él multiplica y suple a sus hijos, no importa la cantidad, no importa el número, no importa el lugar. Jesús tiene el poder para hacer milagro. Jesús es poderoso para hacer cualquier cosa en favor de sus hijos. Y es allí en ese relato donde nosotros podemos ver, donde el mismo Jesús le dice a los discípulos: dale a ellos de comer, porque ellos no tienen necesidad de irse. Interesante. En la primera parte vemos del capítulo 14 que se narra un suceso triste de muerte. En el segundo vemos que Jesús hace un milagro. Y entonces la última división de este capítulo comprende desde el versículo 22 hasta el 33, el cual será el objeto de estudio. Jesús se vio en la obligación de despojar tanto a la multitud como a los discípulos en ese momento, debido a que el ambiente estaba preparado para proclamar a Jesús como rey de los judíos. Con el milagro de los panes y los peces, todo parecía indicar que Jesús tenía todas las cualidades que el pueblo de Israel requería para tener un rey como tal. Así es que nosotros miramos lo que presenta el texto en San Mateo capítulo 14, 22 al 23. Enseguida, dice el texto, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y dice el texto: entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es importante que Jesús interviene y le pide a los discípulos que deben bogar mar adentro, mientras él se quedó orando. Un elemento fundamental en la vida de Jesús era la oración. Encontramos a Jesús orando en diferentes aspectos y en diferentes momentos y hasta en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Encontramos que Jesús estaba orando en gran parte de su vida ministerial. Jesús muy temprano, cuando era aún oscuro, dice el libro de Marcos, el capítulo 1, 35, estaba Jesús orando. La sierva del Señor, en el libro El deseado de toda la gente, ella deja claro que nunca el sol salió y encontró a Jesús en la cama. Siempre Jesús le daba la bienvenida al día en comunión y en contacto con Dios. A Jesús no solo lo vemos muy temprano en la madrugada orando, sino que a Jesús lo vemos orando en su bautismo. En el primer momento donde ya él iba a iniciar de manera oficial su ministerio, Lucas capítulo 3 versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado y orando, dice, oiga bien, y orando, el cielo se abrió, dice el texto, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma.
y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús, al principio de su ministerio, cuando lo iban a bautizar, mientras a él lo iban a sumergir en el agua, dice el texto que él estaba orando. No solo se levantaba de mañana, según Marcos 1:35, no solo se levantaba mientras era oscuro, sino que Jesús tenía una vida de oración. De hecho, el libro de Lucas nos presenta a Jesús como un hombre de oración. Encontramos a Jesús orando en el libro de San Juan, el capítulo 11, versículo 41 al 43. Entonces, dice el texto, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dijo: Lázaro, ven fuera. Es importante que Jesús nos enseña a que el día empieza en oración. Pero Jesús también nos enseña que al momento de nosotros entregar nuestra vida a Cristo Jesús, también nosotros debemos de vivir permanentemente en oración. Pero Jesús también, en el libro de Juan, el capítulo 11, 41 al 43, haciendo referencia al lindo y maravilloso milagro que Jesús hizo en la persona de Lázaro, también nos enseña que hay muchas cosas que pueden suceder en la vida tuya, en la vida mía, cuando nosotros clamamos y buscamos a Dios en oración. Por eso, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, nos dice a nosotros: quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojo ni contienda. Se lo voy a repetir otra vez, hermano. Quiero pues, primera de Timoteo 2:8, quiero pues que en todas partes los hombres oren, dice el texto, levantando las manos al cielo con pureza de corazón. Pero mire qué dice Isaías capítulo 65, versículo 24. Antes que me llamen, yo los responderé. Todavía estarán hablando cuando ya yo los habéis escuchado. Importante, orar. Jesús despidió la multitud, pero no se quedó allí dando vueltas. La Biblia dice que inmediatamente despidió la multitud, subió al monte y subió a orar. ¿Por qué orar? ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué Jesús nos enseña a nosotros, sus hijos, que es bueno orar? Bueno, porque Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, más bien presentéis sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y dice la Biblia: y el Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Pero Colosenses 4:2 nos dice: dedíquense a la oración. El Señor Jesús nos ha enseñado que si algo los hijos de Dios se deben de caracterizar, es de tener buena relación con Dios a través de la oración. Pero Jeremías capítulo 29 versículo 12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo lo escucharé. Aquí yo quiero detenerme. Nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles en la actualidad. Estamos viviendo una pandemia, pero aparte de la pandemia, las otras enfermedades que se han multiplicado, los diferentes problemas, las angustias, las lágrimas, la congoja, la preocupación, el desaliento, la cantidad de personas que se están suicidando. Nosotros, como nunca antes, tenemos que motivar a que las personas miren a Dios
y de alguna manera se conecten con Dios, con el Todopoderoso a través de la oración. Primera de Pedro 4:7 nos dice por qué. Dice Primera de Pedro 4:7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, dice Pedro, manténganse sobrios y con la mente despejada. Esto parece un poquito difícil de entender. Dice Primera de Pedro 4:7, ya se acerca el fin de todas las cosas, hablando del fin del mundo. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Cómo es? Para orar bien hay que tener la mente como despejada, dice el texto. Pero ¿cómo yo puedo tener en este tiempo una mente despejada? ¿Cómo yo puedo tener en este tiempo una mente tranquila? ¿Cómo yo puedo en este tiempo no estar desesperado y agobiado como está la gente? ¿Cómo yo puedo, hermano de allí, de Coco? ¿Cómo yo puedo, hermano de allí, de Melbourne? ¿Cómo yo puedo, hermano de allí, de la iglesia que componen ese lindo distrito de Vero Beach? ¿Cómo yo puedo mantener una mente despejada? Bueno, el Señor yo le leí ahorita que el Señor dice que por nada estemos afanosos. ¿Usted sabe cuándo nosotros podemos tener una mente con tranquilidad? Cuando nosotros y en nuestra vida se hace cumplir lo que dijo Cristo. Cristo dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo yo puedo tener una mente despejada, una mente tranquila? Bueno, cuando yo decido habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo yo puedo estar tranquilo? Cuando se cumpla en mi vida y en tu vida lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 14, versículo 14, cuando dice, Jehová peleará por vosotros y ustedes estaréis tranquilos. Usted no puede tener paz si es usted quien está peleando. Usted no puede tener paz si usted no ha puesto su confianza en Dios. Usted no puede tener paz, usted no puede orar, usted no puede tener tranquilidad plena en medio de todo, en medio de todo este problema, en medio de toda esta desesperación que está destruyendo al mundo. Usted no puede tener tranquilidad a menos que usted no ponga su esperanza en las manos de Cristo Jesús. A menos que usted no ponga su confianza, entendiendo lo que dice el Salmo 46, versículo 1, cuando dice, Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no temeré, dice la Biblia, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, porque mi refugio es el Dios de Jacob. No es algo que parece bonito, no es un sermón bonito. De hecho, cuando usted mira el libro de los Salmos, el capítulo 6, cuando dice, en paz me acostaré y en paz asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Wow. Tenía razón el apóstol Pedro cuando dijo esto. Los hijos de Dios no podemos estar revoloteados. No podemos estar por ahí dudando del poder de nuestro Dios en nuestro favor. El Señor ha prometido que en medio del fuego Él estará con nosotros. Él ha dicho, no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces hay una promesa maravillosa, hay una promesa bonita para ti
y para mí, hermano y hermana. Es cierto que el COVID está por ahí, pero mi Dios es más grande que el COVID. El mismo apóstol Pablo se atreve a decir, si Dios es con nosotros, ¿qué COVID podrá contra nosotros? No importa. Es cierto que la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que Satanás anda como león rugiente, pero Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces, en vez de yo perder tanta energía, en vez de yo perder fuerza, confianza en estar mirando algo que Dios es más grande, entonces yo dedico más tiempo para confiar y depender de ese Dios maravilloso que ha decidido estar conmigo. Ese Dios que dice el Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven ni se resbalecen, sino que permanecen para siempre. A tus problemas, a tus dudas, a tu preocupación, a tu angustia, dile lo grande que es tu Dios. No le diga a Dios cuán grandes son tus problemas. No le diga a Dios cuán grandes son tus temores. No le diga a Dios cuán grandes son tus preocupaciones. No le diga a Dios cuán grande es la enfermedad que tú estás teniendo ahora mismo. Dile a tu enfermedad y a todos tus problemas cuán grande es tu Dios. Dile a todos tus problemas y a todas tus angustias en quién tú has depositado tu confianza. Dile a todas tus adversidades, a todas tus necesidades, a tus deudas si fuere posible, a tu falta de empleo, quizás no tenga empleo ahora mismo, pero dile a todo lo que te quiere agobiar, dile que tu esperanza es Jesús. Dile que en Él es en quien tú has puesto tu mirada. Y te voy a decir algo muy importante. ¿Por qué le quiero decir esto a ustedes? Colosenses capítulo 4, 2 al 4 dice, permaneced firme en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y al mismo tiempo ruega también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Cada día, hermano, nosotros tenemos que consagrarnos a Dios todas las mañanas. Tal como lo dice el Camino a Cristo, el capítulo 69, en la página 69 y 70. Conságrate a Dios todas las mañanas, dice la sierva del Señor, y haz de esto tu primer trabajo y sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana, dice ella, conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea pues así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo Jesús. La mayor bendición, escuche bien, la mayor bendición que Dios le ha dado al hombre es el espíritu de oración ferviente. Todo el cielo está abierto ante el hombre y la mujer de oración. La oración, dice la sierva del Señor en la Review and Herald el 20 de octubre de 1896, la oración es el canal de comunicarnos, es el canal de comunicación entre nosotros y Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le respondemos por medio de la oración. Y escucha una cosa, y Él siempre escucha, y Él siempre nos escucha. No podemos cansarlo o abrumarlo con la palabra de nuestra oración. Así es que, hermanos, ¿por qué Jesús oraba? Bueno, porque este texto nos está enseñando la importancia de la oración. Estos textos nos están enseñando por qué Jesús le dijo a los discípulos, boguen mar adentro, que yo me voy a quedar orando. Echen adelante con la barca, yo me voy a quedar orando. Jesús no se quedó perdiendo el tiempo allí en la montaña. Jesús no se quedó allí
distraído. Jesús se dedicó a orar y es el llamado que nos está haciendo Jesús a nosotros en este tiempo. Vamos a orar, vamos a sacar tiempo para comunicarnos con Dios, vamos a levantar en nuestra casa un altar familiar, vamos a tener nuestro cuarto de guerra en nuestra casa, un lugar donde nosotros pudiéramos entrar en íntima relación con Dios. Yo creo que como nunca antes, la gente, nosotros los cristianos, necesitamos mantenernos en oración hacia Dios. Hermanos queridos, es importante que nosotros recordemos que Jesús, si algo hizo, fue enseñarnos a orar. Si algo Jesús nos enseñó es que los problemas de este mundo pueden tener soluciones cuando nosotros nos ponemos en las manos de nuestro Dios. El Señor Jesús, después de orar lo suficiente, Jesús decide salir para encontrarse con sus hijos en la barca. En el versículo 26 del capítulo 14 de Mateo, dice el texto bíblico: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma. En medio de su angustia y desesperación, cansado y agobiado por la difícil situación que estaban atravesando, le pareció ver a Jesús como un fantasma. Oiga bien, Jesús no vino transfigurado. Jesús vino como ellos lo habían visto en otras ocasiones. Pero era tanto la confusión, era tanta la preocupación, era tanto lo que ellos habían luchado para mantenerse con vida, era tanto el agobio que tenían, que no había forma de que ellos pudieran ver a Jesús de otra manera, más que como ellos en su vida pasada, desde la niñez, le habían enseñado que el mar era un lugar donde habitaban los demonios. El mar era un lugar donde los demonios y Satanás, las fuerzas demoníacas, tenían el control. Por lo tanto, ellos entendían que ese que venía caminando sobre el mar, muy bien, estaba muy bien diseñado, estaba muy bien catalogado como lo que ellos desde la niñez le habían enseñado. Desde la niñez le habían enseñado que el mar era un lugar donde habitaban los demonios. De hecho, en Apocalipsis capítulo 13, 17, en Daniel capítulo 7, las bestias salen del mar. En el libro de Job, el leviatán sale del mar, la serpiente tortuosa. En otras palabras, el concepto que desde la niñez a los judíos le enseñaban era que el mar era un lugar donde habitaban los demonios. Y si usted se lee Apocalipsis capítulo 21, se va a dar cuenta que el gozo de Juan es saber que en el cielo el mar no existirá. No el mar, no, el mar no existirá. Con su mente judía, para él si hay algo agradable que no va a haber en el cielo, es el mar. Los discípulos entienden que ese que está caminando sobre el agua no es Jesús el Salvador, sino es Satanás el destructor. Muchas veces el COVID-19 puede llevarte a creer como que ya Satanás tiene el control. Las ansiedades y las preocupaciones de este mundo te pueden hacer creer que ya Satanás tiene el control de este mundo. Y muchas veces Jesús viene en dirección hacia ti para ayudarte y tú no dejas que Jesús te ayude porque tú entiendes que ese Jesús que viene en dirección hacia ti no es tu Salvador, sino es tu destructor. Por lo tanto, en esta linda y hermosa mañana de sábado, si te encuentras
en esa circunstancia, si tu barca está siendo azotada por las olas, si tu vida está siendo azotada por los problemas y las adversidades de este mundo, te quiero traer una linda y maravillosa noticia. Antes de que el mar azotara tu vida, antes de que el dolor golpeara tu vida, ya Jesús pasó la noche enterecita orando por ti. Ya Jesús puso tu vida en las manos del Padre. Ahora no se quedará solo orando. Ahora saldrá en dirección hacia ti para ayudarte a que pueda tener la victoria. Va en dirección hacia ti para decirte: yo estoy aquí, yo estoy contigo, no temas. Jesús no solo pasó la noche orando, sino que ahora sale diciéndole y poniendo en práctica lo que en un momento le dijo a Pedro. A Pedro Jesús le dijo: mira, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es cierto que el enemigo puede provocar situaciones adversas en nuestra vida. Es cierto que el enemigo provoca que nosotros veamos a Dios como el causante del mal y de la desgracia que nos golpea. Pero te quiero decir en esta hora que no es así. Si por la circunstancia que está viviendo le ha perdido la fe y la esperanza en Cristo Jesús, si por las adversidades y las tantas caídas que has tenido, los problemas te agobian, el miedo, quizás en este momento está pasando por una peor crisis, pero te quiero decir que a pesar de la crisis, no vea en medio de tu crisis a Jesús como alguien que te quiere destruir. Todo lo contrario, ve a Jesús como alguien que te quiere dar la victoria. Dice la Biblia que ellos tenían miedo. Miedo, ¿de dónde llegó el miedo? El miedo llegó desde Génesis capítulo 3, versículo 8. Ustedes saben, Señor, tuve miedo y me escondí, fueron las palabras de nuestro hermano Adán. Jesús había dicho en el libro de San Juan, el capítulo 16, versículo 33, esta cosa os he hablado para que tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Eso lo dijo Jesús. Jesús sabía que iba a llegar un momento en la actualidad donde el mundo iba a tener miedo. Los discípulos tuvieron miedo en el mar. Los discípulos estuvieron preocupados en el mar. Pero Jesús dijo: en el mundo tendré aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Así lo vemos en los tres jóvenes hebreos. Así lo vemos en los tres jóvenes hebreos. El enemigo provoca, a los discípulos le provocó una tempestad. A los discípulos le provocó un fuerte viento que las olas querían tragarse a la barca. El enemigo creó ese momento de dolor y de desesperación. Pero es importante, es interesante que sepamos que todo el dolor no lo provoca Dios, todo el dolor lo provoca Satanás. Y el texto bíblico dice que cuando Satanás encendió 7 veces más el horno para que los hijos de Dios, Sadrac, Mesach y Abednego, tuvieran miedo, ellos no tuvieron miedo, ellos no vieron el fuego. Ellos no se dedicaron a ver el fuego. Ellos se dedicaron a ver al Dios que tiene poder sobre el fuego. A Daniel prepararon el foso de los leones y le dijeron: tienes que orar hacia Darío. Daniel capítulo 6. Pero Daniel no oró hacia Darío. Dice el texto bíblico que Daniel acostumbraba orar 3 veces al día y así lo hizo.
Pero Daniel, te van a tirar al foso de los leones. Los leones deben de tener miedo de los leones. No, tu Dios es más grande que los leones. Tu Dios es más grande que el fuego. Por lo tanto, los 3 jóvenes hebreos, la respuesta fue, no es necesario que te respondamos, según Daniel capítulo 3, versículo 16. En el versículo 17 le dijeron ellos, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y sepa que no nos postraremos a tu Dios. Qué firmeza. Qué firmeza en medio de las pruebas y de las luchas de la vida. Ellos le dijeron a Nabucodonosor, tenemos a un Dios en el cielo. Le dijeron a Nabucodonosor, tenemos a un Dios que nos puede librar de ese fueguito. Por ello, cuando esté pasando por pruebas, hermano, hermana, amigo, mi amiga, cuando esté pasando por momentos difíciles, por favor, mira hacia arriba. Tú tienes a un Dios maravilloso en el cielo. Tú tienes a un Dios todopoderoso en el cielo. Bueno, tengo miedo. Tengo miedo por el COVID. Tengo miedo porque perdí el trabajo. Tengo miedo porque tengo que pagar los biles. Tengo miedo porque voy a perder el carro. Tengo miedo. Es el momento donde el Señor tiene que ser tu única esperanza. Y si tienes miedo, haz lo que hizo Pedro. Pedro dijo, mira, si tú eres Jesús, permíteme yo ir en dirección hacia ti. Es interesante nosotros notar que Jesús era aproximadamente las 6 de la tarde cuando Jesús despide la multitud. Y es importante que podamos entender, usted que está allí desde su hogar y está escuchando la palabra de Dios, que los judíos dividían la noche en 4 etapas importantes. De 6 a 10 de la mañana la primera vigilia, de 10 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche. De 10 de la noche, entonces ellos la dividían de 10, 11, 12, 1 a 1. De 1 a 4 la tercera, ¿verdad? Y de 4 a 6 la última vigilia. Era una manera extraordinaria de cómo ellos dividían la vigilia de la noche. Jesús se pasó toda la noche orando y Jesús decide encontrarse con ellos en la última vigilia de la noche, a las 6 aproximadamente de la mañana. Estaban cansados, estaban destruidos, ya no tenían fuerza, ya estaban desanimados, ya decían, bueno, este viento nos va a destruir. Pero dice la Biblia que cuando Jesús se le aparece, Pedro dice, si tú eres Jesús, entonces permíteme yo ir a ti. Y Jesús le dijo, no hay problema. ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo. Pero ¿quieres venir a mí? Sí. Bueno, pues entonces, ven. Y dice el texto bíblico, hermanos queridos, que con el COVID que estaba azotando a Pedro, con la deuda que estaba azotando a Pedro, con la enfermedad que estaba azotando a Pedro, con la preocupación, con el cansancio que estaba azotando a Pedro, con el miedo que Pedro tenía, Pedro decide ir en dirección hacia Jesús. Escucha bien, Jesús es tu única esperanza cuando estás cargado de dificultad, cargado de temor. No te preocupes. Permite que tus ojos vayan, permite que tus pasos vayan en dirección hacia Jesús. Dice el texto bíblico que Jesús se animó y le dijo, ven Pedro. Y Pedro iba caminando. El texto bíblico dice que las olas seguían azotando y seguían golpeando, pero Pedro iba en dirección hacia Jesús sin ningún problema. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras Pedro estuviera caminando en dirección hacia Jesús,
el mar no lo podía hundir. Mientras Pedro tuviera sus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no había viento que lo pudiera destruir. Mientras Pedro estuviera con todo su temor, con todo su cansancio, con toda su preocupación, sin fuerza, pero mientras Pedro se mantuviera mirando a Jesús, nada le iba a ocurrir. Por eso en esta linda y hermosa mañana de sábado, te quiero animar, iglesia, que por favor, si tienes miedo, mantente con tu miedo, pero sigue a Jesús. Por favor, si tienes preocupación, si estás dolido, si estás dolida, si estás ensangrentado, si ya no tienes fuerza para seguir, si ya se te acabaron la fuerza, el deseo, la motivación, te quiero decir que a pesar de eso, en medio de tu angustia, sigue en dirección hacia Jesús. Sigue en dirección hacia Jesús. ¿Sabe? Satanás sabe que mientras vayamos mirando a Jesús y Jesús sea nuestra única esperanza, no hay forma de nosotros ser vencidos o destruidos. La historia bíblica dice que ellos llegaron. Pedro dijo, pero ahora tengo que ver cómo la están pasando mis compañeros. Y dice el texto bíblico que Pedro miró para atrás. El viento no podía dañar a Pedro mientras él estuviera enfocado en Cristo. Mientras Jesús fuera su única esperanza, no había manera de él ser destruido. Pero dice el texto bíblico que miró para atrás, y cuando miró para atrás empezó a hundirse. Y empezó a hundirse. Y Jesús estaba ahí. Jesús estaba esperando una reacción de Pedro. Jesús estaba esperando un acto de fe de Pedro. Jesús estaba esperando que Pedro gritara que Jesús es su única salvaguardia. Jesús estaba esperando que Pedro dijera, por favor Jesús, ven y sálvame. Jesús estaba ahí. Jesús fue el que lo hizo caminar. Jesús fue el que le dio la protección para que el mar no lo hundiera, para que la barca no se hundiera, para que el viento no lo desapareciera. El único que lo mantenía con vida, a pesar del cansancio y del problema, era la fuerza que él había adquirido al mantener sus ojos puestos en Cristo Jesús. Pero se hundió. Y cuando se hundió, se dejó llevar del coronavirus, se dejó llevar de los problemas, de las deudas, se dejó llevar de la cantidad de situaciones que estaba afrontando, se hundió. Pero Jesús estaba ahí. Y dice el texto bíblico que cuando él se hundió, él dijo, Jesús, por favor, sálvame. Y Jesús fue corriendo y lo tomó de la mano, lo levantó y le dijo, mi hijo, no te preocupes, que conmigo a tu lado el viento no te puede destruir. Y la historia bíblica dice en el libro de Lucas, el capítulo 14, que subieron a la barca. Jesús lo subió a la barca, y cuando lo subió a la barca, dice el texto bíblico que Jesús calmó la tempestad. Jesús calmó la tempestad. Jesús calmó la tempestad. Jesús calmó la tempestad. Jesús le dijo al mar, calla y enmudece. Jesús se montó en la barca y ya no había forma de que la barca continuara siendo azotada por el viento. Jesús se subió en la barca, y cuando Jesús se subió en la barca, Jesús dejó claro que ya no había razón para que el mar siguiera azotando la barca. Cuando Jesús se subió en la barca, Jesús le dijo al mar,
ya es suficiente. Cállate y enmudece. Cállate y enmudece. Jesús en este tiempo también le quiere decir a tus problemas: ya basta. Mi hijo ha puesto sus ojos en el autor y el consumador de la fe. Mi hijo, mi hija ha puesto su mirada en aquel que todo lo puede. Mi hijo, mi hija ha puesto su confianza en mí. Mi hijo espera en mí. Mi hijo ha entendido que su vida depende de mí. Por lo tanto, el enemigo está muy preocupado y lucha para provocar que las ondas, que las olas, que las tempestades de la vida nos ahoguen la vista de Jesús. El enemigo, es su interés hacer que nosotros hagamos cualquier cosa menos seguir enfocado en Cristo Jesús, menos en que Jesús sea la esperanza de nuestra vida, menos de que Jesús sea la única esperanza. Por lo tanto, hoy yo te quiero decir en esta linda y hermosa mañana de sábado, por favor, si la tempestad de tu hogar, si tu hogar se encuentra como un mar en tempestad, invita a Jesús, que Jesús sabe calmar la tempestad. Si tu familia, si tu hogar, si tu barca, si la barca de tu vida está rumbo hacia sumergirse en lo más profundo de la mar, entonces llama a Jesús para que salve tu vida, salve tu familia, salve la barca de tu vida que va hacia el precipicio. Yo no sé cómo está tu barca, yo no sé cómo está tu vida, pero según el texto bíblico, Jesús hizo dos cosas antes de encontrarse contigo. Jesús oró, se pasó la noche orando. Y lo segundo fue que fue a encontrarse contigo para calmar la barca que está golpeando tu vida. Satanás que está golpeando tu vida. El Señor tiene el poder para echarlo fuera. El Señor tiene poder para sacarlo de tu familia, de tu vida, desde ahora y para siempre. Ese mismo Jesús que echó y sacó fuera los demonios. Ese mismo Jesús que pudo estabilizar la barca, un viento que quería destruir la barca. Ese Jesús que pudo estabilizar y traer bonanza en medio de la tempestad. Ese es el Jesús que en esta linda y hermosa mañana te está invitando que lo dejes subir a su barca. Deja subir a Jesús a la barca de tu vida. Deja que Jesús pueda entrar a tu vida, pueda calmar tu vida, tú puedas estar tranquilo, confiado, confiada en las manos de Cristo Jesús. De donde me encuentro, California, la iglesia de Mountain View. Es importante que nosotros sepamos que por más dura que sea la tormenta, la dificultad, el Señor tiene el control. Recuerdo que en la noche del jueves me pasé toda la noche orando por una petición al Señor, y había otra persona que ambos nos unimos en oración. La persona estaba en una condición de salud grave, donde ya los médicos entendían que en pocos minutos podías morir. Y les decía al Señor, recuerdo a las 4 de la mañana clamando por esa persona: Señor, yo solo te quiero pedir que te suba a la barca de la vida de esa persona. Le devuelva la vida, le devuelva la paz, le devuelva la confianza, le devuelva la vida, devuélvele la vida, Señor. Fue impresionante porque después de la oración, la persona oró, llamó al hospital, y entonces fue impresionante porque del hospital la respuesta fue, los médicos le dijeron, no sé cómo fue, pero los signos vitales, los pulmones,
todo empezó a subir, su oxígeno. Fue una maravilla lo que ocurrió. No sabemos, nosotros entendíamos que esa persona podía morir, pero qué maravilloso es el Señor, fue la respuesta. Esa persona me llamó, ya estaba casi al amanecer, me llamó, me dice: pastor, pero qué grande es el Señor, qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Sí, porque puede encontrarte al punto de desaparecer. Puede tu hogar estar al punto de desaparecer, al borde del divorcio. Pero si Jesús llega, si tú pones tu confianza, si tú pones tu esperanza en Jesús, Jesús puede restaurar tu matrimonio. Jesús puede restaurar a tu hijo que está en las drogas. Jesús puede restaurar esa enfermedad que tú crees que te va a llevar al borde de la muerte. Sea cual fuera tu circunstancia, sea cual fuera tu problema, te quiero invitar que invite a Jesús a tu barca. Invita a Jesús a tu vida para que tengas salvación y vida eterna. Te quiero invitar en esta hora, allí donde está, para que pueda, junto conmigo, abrir tu corazón y decirle a Jesús: Jesús, yo quiero que tú entres a mi vida. Señor, yo quiero que tú entres a mi barca. Yo quiero que tú entres a mi hogar. Yo quiero que tú entres a mi vida espiritual. Si así lo quisiera, quiero pedirte que podamos tener una palabra de oración. Querido Señor, en esta oportunidad gloriosa, maravillosa, agradeciéndote porque tú, así como hiciste el milagro de salvar a Pedro, así como hiciste el milagro de salvar la vida de los discípulos, así como hiciste el milagro, Señor, maravilloso de ayudar a que esa barca se mantuviera firme, así como hiciste todo eso, Señor, en el pasado, tu poder no se ha cortado, Señor. Tú sigues siendo el Dios Todopoderoso. Tú sigues siendo el Dios de los milagros. Por eso te quiero presentar a cada hermano que está escuchando tu palabra. A cada hermano que probablemente los golpes de la vida le han quitado la fuerza, la esperanza. A cada amigo que en este momento está luchando con alguna circunstancia, lo quiero presentar, Señor, para que tú, así como pudiste calmar, así como pudiste hacer el milagro allí en el mar, lo pueda hacer, Señor, ahora en la vida de cada uno de nosotros. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana, y que tu palabra pueda traer paz, consuelo y alegría desde ahora y para siempre. Señor, te invitamos a que entre a nuestra barca y nos dé paz. Lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel
una luz de esperanza, aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús.